Hola gente, en este segundo video, no, segundo no, es tercero ya, vamos a ver más sobre el control que ejercen los seres vivos sobre las partículas de los biominerales. Antes hemos visto que un control que hay sobre la estructura cristalina y los defectos que se producen en esa estructura cristalina, pero en un nivel un poquito más macro, ya más, digamos, en la nanoescala. Antes estábamos en una escala atómica. También deberíamos considerar el control que ejercen sobre la forma de la partícula. La forma, el tamaño, la disposición, el ensamblado, en definitiva, con la otra fase, las otras partes orgánicas. En esta escala ya más nano tenemos que tener en cuenta las interacciones que hay entre el sistema biológico y las partículas. En esa interacción va a tener importancia todo va a tener importancia. Van a tener que tener en cuenta la carga que tengan las matrices, la hidrofobicidad del medio, la estructura molecular, la curvatura, los grupos reactivos, el ensamblado, todo eso viene determinado en parte por las matrices orgánicas con las que van a interaccionar, con las proteínas que va a haber en el medio y las otras macromoléculas, lípidos, polisacáridos, etcétera. Y en definitiva todo eso además dentro de un entorno que va a estar bien controlado y que va a estar compartimentalizado. Entonces todo eso es lo que va a permitir generar estructuras complejas como puede ser la de diatomea o esponjas vítreas a partir de elementos tan simples como puede ser el óxido de silicio o el carbonato de calcio. Bien, ahora como les decía, para este control y también en realidad para el control de la estructura cristalina, hace falta unos métodos de biomineralización que se consiga una buena control de estas condiciones que les estoy diciendo, ¿de acuerdo? De carga, hidrofobicidad, etcétera. Para lograr este control sobre todos estos factores, tanto de los cristales, los cristalinos, como después los de morfología, y después también los de arreglo de las partículas, es decir, cómo se disponen las partículas de mineral. Los organismos tienen métodos de biomineralización, de formación de biominerales, que pueden ser más o menos complejos. Los más simples van a ser los biológicamente inducidos, que básicamente se reducen a una secreción por parte de los organismos de algunos de los precursores que van a interaccionar con el medio ambiente y que van a dar lugar a la formación del biomaterial correspondiente. Y después otros que son biológicamente controlados, en donde ya hay un mayor control sobre el proceso por la participación normalmente de una matriz orgánica donde se produce la deposición de los biominerales y también de una serie de biomoléculas que actúan como mediadores controlando tanto las propiedades superficiales como la concentración y especiación de los precursores. Entonces vamos a tener un espacio compartimentalizado donde se van a producir esa biomineralización. Esta compartimentalización va a ser especialmente importante en los procesos biológicamente controlados. Y en ese espacio vamos a tener la biomolécula encerrada, vamos a tener un control de la concentración, vamos a tener una matriz que aporta los sitios de nucleación y finalmente un control del crecimiento, no solamente del crecimiento, sino también de la disolución, porque estos procesos son de formación y disolución y reformación de los minerales. Eso lo vamos a ver con más tranquilidad más adelante. Procesos de control del crecimiento que van a dar a unas propiedades, como decía, tanto cristalinas como morfológicas definidas. La biomineralización biológicamente inducida es el proceso menos controlado. Simplemente se trata de una secreción, difusión o bombeo
de un determinado precursor a través de la membrana de la célula, y con acción de alguna proteína o de algún sitio que permita concentrar ese determinado precursor en la superficie en la membrana, en definitiva, de la célula, es la que va a dar lugar a que después, por la presencia del otro precursor, en el medio que lo rodea, va a dar lugar a la precipitación del mineral. Por lo tanto, lo único que se hace es modificar el entorno local para dar lugar a la precipitación, es decir, se produce una concentración local de un determinado precursor que va a dar lugar a la precipitación, y en general lo que se da lugar es a un material bastante heterogéneo y no tan controlado como vamos a ver después en los procesos biológicamente controlados. Un ejemplo sería el de la formación de calcita en el caso de la cianobacteria. Este proceso se da simplemente por la emisión, por el bombeo, por la difusión de calcio a través de la membrana. Este calcio se va a ver concentrado en la superficie de estas bacterias por la presencia de determinados ligandos que unen a ese calcio. ¿De acuerdo? Y ese calcio después va a reaccionar mediante esta reacción, o en definitiva con esta reacción, ¿de acuerdo?, para dar lugar a la calcita. Fíjense de todas formas que con lo que reacciona el calcio para dar la calcita es con el bicarbonato, ¿de acuerdo?, para dar el carbonato cálcico. Pero ese carbonato cálcico, por lo tanto, da lugar a la formación también de CO2, porque uno de los protones va a reaccionar con otro bicarbonato para dar el ácido carbónico, y esto en definitiva da lugar a una acidificación del medio, ¿de acuerdo? Entonces ese ácido carbónico puede ser que se emita como CO2, ¿de acuerdo?, o que en este equilibrio que hay con el agua dé lugar nuevamente al bicarbonato y protones para acidificar el medio. Si se acidifica el medio, por tanto, es posible que se revierta el proceso y se vaya disolviendo la calcita, ¿de acuerdo? Es por tanto necesario un proceso que retire esos protones, y ese proceso, en el caso de la cianobacteria, es la fotosíntesis. Es la reacción con el bicarbonato para dar lugar a polisacáridos. Este proceso da lugar a OH, que por tanto van a reaccionar con los protones que han sobrado, de acuerdo, del proceso de formación de la calcita, y es el que va a permitir que ese proceso siga funcionando, de acuerdo, que siga produciéndose. Así es como se consigue el control del pH del medio, ¿de acuerdo? Y junto con la concentración de calcio en los ligandos superficiales es lo que da lugar a la formación de la calcita. Este es el proceso que, como les decía en el primer video, dio lugar a la disminución de los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera durante el periodo paleozoico. Pero, como les digo, lo que más nos va a interesar es los procesos biológicamente controlados. Es un proceso en el cual primero se emite una matriz por parte de las células que están encargadas del proceso, y después esta matriz es la que se biomineraliza. Entonces tenemos un proceso que es bifásico, ¿de acuerdo?, donde se combina la presencia de una matriz orgánica y después los precursores son los que van a interactuar con esta matriz, aparte de otras proteínas solubles que pueden también modular la formación, pero son los que van a interaccionar con la matriz y se van a formar las partículas. Puede ocurrir que este proceso sea controlado simplemente por un bombeo de uno de los precursores, o que se formen unas vesículas y esas vesículas después sean las que formen los precursores. Hay muchos tipos de mecanismos, etcétera, pero en todo caso hay un conjunto de precursores en estado sólido, líquido o algo entre medio, junto con proteínas que van a interaccionar con la materia orgánica, y esta va a ser la que le haga, digamos,
ordenarse y cristalizar. Entonces la mediadora del proceso y determina la geometría, la forma, etc. Por ejemplo, puede haber huecos que deje esa matriz orgánica que sea donde se produzca la nucleación y el crecimiento de las partículas. Y son los que van a regular también los aspectos termodinámicos y cinéticos, de forma que ya no sea un proceso simplemente de cuestión de solubilidad, sino que además haya una modulación y unos cambios en el equilibrio termodinámico y en la cinética de formación de las distintas fases, que sean las que produzcan una determinada forma y un determinado tamaño de las partículas de biomineral. Se utilizan dos tipos de proteínas. No solamente tenemos la matriz orgánica, que sería la fibra de colágeno en el caso del hueso, ¿de acuerdo? Estas matrices orgánicas son las que determinan los puntos de nucleación y son las que se van a combinar con los materiales inorgánicos para dar el biomaterial, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, que sería como la plantilla sobre la que se va a formar el biomaterial, tenemos otras proteínas que son solubles, que esas son las que van a interaccionar con los precursores y van a ir guiando el proceso de formación del cristal. Vamos a ver que ese proceso, que es complejo, tiene un mecanismo mediado por la acción de proteínas que interaccionan bien con los precursores o bien con la superficie biomineral, ya sea que esté ya en estado final o en algún grado intermedio de preformación del cristal final. Un ejemplo, en este caso vamos a hablar brevemente, que después lo veremos en más detalle, de la fase del nácar, lo que va a ser el biomineral, que será el carbonato de calcio con fase aragonita en el caso del nácar, y tenemos una matriz orgánica que va a estar formada principalmente por quitina. Entonces esa quitina va a ser la que va a formar una matriz, en este caso lo tenemos aquí, ven esta matriz que se va a ir rellenando por las partículas del mineral. ¿Qué es lo que también controla digamos, la formación biológica de este biomineral? Para empezar, la formación de membranas. Puede ser que estos sistemas biológicos formen membranas. En el caso del bioaragonito se forma un epitelio que separa el resto del ser vivo de esa zona donde se va a formar el biomaterial y que permite controlar mejor las condiciones. Después, por ejemplo, se pueden formar vesículas o otra forma de controlar. Digamos, aquí tenemos condiciones controladas donde se pueden empezar a formar las partículas de aragonito. En estas vesículas se empieza a concentrar calcio, carbonato y también otro elemento de control que son proteínas solubles que interaccionan con las prepartículas de aragonito. Estas prepartículas las vamos a hallar después clúster de prenucleación. Son partículas que son unos pocos átomos o unos pocos iones que empiezan a interaccionar, que no tienen una estructura muy definida, un comportamiento casi de líquido con enlaces formándose y rompiéndose todo el tiempo, y donde las proteínas también van interaccionando todo el tiempo para que se vayan formando unos clústeres adecuados. Estas proteínas, por ejemplo, en el caso del nácar, pueden interaccionar con otras proteínas por ahí que están en la superficie de la quitina. Si nosotros tenemos aquí la quitina, aquí puede haber unas proteínas que interaccionen con y la unan, y aquí ya con estos clústeres de prenucleación ya se empiezan a formar las partículas de aragonito y se van aumentando cada vez más. Entonces pueden ver diversos tipos de elementos de control en un sistema de biomineralización o mineralización biológicamente controlada. Membrana, vesícula, matriz orgánica, proteínas que interaccionan con los clústeres, etcétera.